Hola, soy Martín de Israel, bienvenido a mi canal y hoy te voy a hablar sobre la dimensionalidad de Dios. Siempre que enseñamos sobre Dios o la creación, su eterna deidad, su forma de ser, sus atributos, siempre hay alguien que viene y pregunta por qué no vemos a Dios simplemente, por qué Él no aparece, si es tan poderoso, por qué no se muestra ya. Y generalmente siempre les damos la misma respuesta. A Dios se le puede ver a través de los ojos de la fe. Y entonces la persona se pregunta, bueno, ¿qué es la fe? Ya que si es la forma en la que podemos ver a Dios, entonces se preguntan qué es la fe y reformulamos la pregunta. Y entonces la respuesta que le damos en cuanto a esa pregunta es Hebreos capítulo 11 versículo 1 que dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero no responde a la pregunta. Las personas que le damos este versículo se quedan pensando si realmente esa es la respuesta que lo resume todo. Pero no es así. Lo que pasa es que Hebreos con este versículo está respondiendo otro tipo de pregunta que no tiene que ver con la existencia de Dios. Y precisamente es porque para los hebreos o para el escritor de Hebreos, Dios existe. Eso no hay duda allí, es lo obvio. Dios es real. Y para todos los lectores de Hebreos en su tiempo también. Entonces no es un versículo que responde a la pregunta. Este versículo fortalece al que está caído en la fe, el que entiende las cosas espirituales, pero no responde al Tomás que todos tenemos en la iglesia. Pero el libro de los Hebreos sí nos habla de la existencia de Dios y de hecho pudiéramos decir que sí nos habla de esa dimensionalidad visible de Dios, adelantándose casi 2000 años a la teoría de la física cuántica en cuanto a las dimensiones. Y eso lo podemos comprobar leyendo Hebreos capítulo 8 versículo 5 en adelante. Si quieres lo lees, lo buscas allí y lo lees. Precisamente nos habla de que los sacerdotes judíos sirven en el templo a figuras y sombras de cosas celestiales que vio Moisés cuando subió al monte Sinaí. Y luego Dios le dijo que plasmara eso que él vio allá y los volviera lo que conocemos como el tabernáculo de Moisés. Ahora bien, ¿qué tienen que ver figuras y sombras con todo esto? Porque el Señor habla precisamente de figuras y sombras. En primer lugar, debemos saber que nosotros solo vemos el reflejo de Dios. El filósofo Platón nos enseñó sobre la alegoría de la cueva o la caverna, una teoría muy interesante sobre el conocimiento. Allí nos muestra que dos hombres o un grupo de hombres están atados desde su nacimiento en una cueva y solo ven la sombra de las cosas que están afuera proyectadas en la pared. Ellos no saben cómo es un florero, un caballo, un ave, pero piensan que es como las sombras que están observando. Es muy fácil de explicar si usamos este pequeño cubo. Si estuviésemos en la cueva y solo viéramos la sombra de este cubo, solo veríamos dos dimensiones y alguien podría estar diciéndonos que esta sombra es un hexágono. Pero si alguien que estuvo fuera de la cueva nos dijera que se trata del reflejo de un cubo, no pudiéramos entenderlo. Hebreos usa la teoría de la caverna o la alegoría de la caverna o de la cueva para explicarnos la dimensionalidad de Dios. Y esto, señores, es simplemente genial. De una u otra manera, podemos entender también que la abstracción es un ejemplo de otra dimensión. La física cuántica revela que existen dimensiones que no comprendemos. Nosotros vivimos en un mundo de 3 dimensiones, de manera que podemos entender lo ancho, lo profundo y lo alto de los objetos, además de poder interactuar con ellos. Podemos además entender cómo es un mundo de 2 dimensiones, pero no podemos entender cómo es el mundo de 4 dimensiones, y la razón es porque no lo hemos visto. Es como el mundo de las ideas o de la imaginación. Es un mundo abstracto y la única forma de verlo es cuando usamos nuestro talento. De manera que cuando un artista plasma su obra es como una sombra o un reflejo de lo que solo él podía ver en su mente. De este modo, la creación parece ser la manera más sencilla de explicar de cómo el Creador trajo de la abstracción a nuestra dimensión lo incomprensible.
Además de eso, tenemos que añadir que nuestros ojos solo pueden ver nuestra dimensión. Es por eso que existen personas que han visto hechos sobrenaturales y todas comparten un mismo tipo de testimonio al enfrentar la muerte. Y esa es la razón por la que no podemos ver a Dios físicamente, simplemente porque no lo entenderemos. En esto concuerdo y entiendo lo que dice el libro de Job, capítulo 9, versículo 11. He aquí que Él pasará delante de mí, y yo no lo veré. Pasará y no lo entenderé. Entonces solo queda una manera de ver a Dios, y es que Él tome nuestra forma para que lo entendamos en nuestra dimensión. La encarnación, según los textos del Nuevo Testamento, es la manifestación completa de Dios en nuestra dimensión. Juan 1:14 dice: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Compara a Jesús con el Verbo de Dios, es decir, con la palabra de Dios. Y esa palabra, que está en otra dimensión, que no podemos tocar, sino solo leer y oír, tomó forma humana y habitó entre los humanos, y lo pudimos entender en todas sus dimensiones. En conclusión, pudiéramos pasar todo el día hablando de la encarnación, y ese tema de verdad a mí me encanta y creo que debería ser un próximo video sobre precisamente el tema de la encarnación, como un postulado sobre la dimensionalidad de lo eterno. Pero en conclusión, creo que la respuesta es obvia. No podemos ver a Dios o al Padre físicamente porque no es o no está en nuestra dimensión. Nuestra mente finita no podría entenderlo, pero podemos verlo y entenderlo a través de su palabra escrita, que está en nuestra dimensión, y a través de los hechos del Verbo hecho carne, Jesús de Nazaret, el Cristo. Allí sí es necesario explicar lo que dice Hebreos 11:6, que una vez más nos da una respuesta clara. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Dios les bendiga, Dios les guarde. No se olviden de darle like a este video y de suscribirse. Así que ayúdenme a llegar a 1000 seguidores. Vamos a ver a cuántas personas podemos llegar. Así que síganme por Twitter como Metapastor, síganme por Facebook como Martín de Israel, síganme aquí en YouTube y bueno, nos seguimos viendo. Dios les bendiga.